Reporte 100. Yo agradezco muchísimo que nos tome una llamada de teléfono el doctor José Antonio Crespo. José Antonio Crespo es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Sociología Política y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es articulista y es analista del programa de análisis político Primer Plano. Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Doctor Crespo, buenos días, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. A ver, pues abogados expertos vislumbran que la extradición de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, se podía prolongar meses o años. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está leyendo esta suspensión del juez para que se extradite Caro Quintero a Estados Unidos? Pues sí, efectivamente, una de las características que ya se está imponiendo en nuestro país poco a poco es la del debido proceso. Uh-huh. De hecho, esa fue la causa por la cual salió anticipadamente Caro Quintero. Llevaba 28 años o 27 de condena, pero le faltaba todavía, y por faltas al debido proceso, cuando fue condenado en un primer momento, logró que un tribunal de Jalisco, pero no un juez solo, sino todo un tribunal, dijera efectivamente hubo faltas del debido proceso, por lo cual se termina la condena y sale libre Caro Quintero. Ahora están recurriendo a lo mismo. Al parecer, leí por ahí que decían los abogados, que en el momento que lo capturaron a Caro Quintero, la Marina, no le permitieron hablar con sus abogados, y es uno de los derechos que tiene cualquier persona que sea prendida, hablar con los abogados para que se enteren, para que se reúnan con él, para empezar a la defensa, y al parecer no se lo permitieron, violando por lo tanto parte del debido proceso. Y hemos visto, el debido proceso hay que manejarlo con mucho cuidado cuando se incorpora dentro de la legislación de un país, porque las autoridades, el Ministerio Público pueden cometer errores, omisiones, y con ello favorecer la libertad de alguien que no sea inocente, que puede considerarse muchos elementos para declarar su culpabilidad. Me imagino que es el caso de Caro Quintero, pero que por faltas en el procedimiento, por un mal procedimiento, por un mal expediente armado, en fin, por violarle algunos de sus derechos al preso, sale libre. Yo lo que pienso, eso pasó un poco también con Cassés, con la Florence Cassés francesa. Sí. Y ahí lo que pienso es que si el debido proceso ha fallado, pero hay elementos para considerar culpable al preso, al detenido, pues se debe de reponer el debido proceso, pero no dejarlo libre. Es decir, aquí falló, aquí no hicieron esto, aquí no hicieron lo otro. Ok, entonces vamos otra vez a hacer el debido proceso adecuadamente, si es que hay elementos para pensar en la culpabilidad de la persona. Porque si no, pues salen muchas personas libres sin merecerlo. Es el caso ahorita, por lo menos efectivamente. No quiere decir que ya con esta suspensión ya va a salir libre Caro Quintero. Claro. Pero sí creo que el proceso se pueda complicar efectivamente. ¿Usted coincide con los expertos entonces que vislumbran que la expedición se podría prolongar por meses o por años? Así es, precisamente por errores y por omisiones de las autoridades. Doctor, en otros temas, el día de ayer diversas asociaciones, cámaras, organismos del sector privado de Estados Unidos afirman que apoyan la decisión del gobierno norteamericano de iniciar consultas formales contra México por los cambios en las políticas para la industria eléctrica y petrolera, porque va en contra del TEMEC. De hecho, revisando los diarios de circulación nacional ahora, prácticamente todos coinciden con esa nota como la principal. Incluso la propia secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, informó que recibió la solicitud de Canadá también para iniciar consultas por considerar que el gobierno mexicano no cumplía los compromisos con el TEMEC. Y como respuesta a este clima de tensión que avisoran analistas, que avisoran especialistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer dedica la canción de Uy, qué miedo del cantante mexicano Chico Che al gobierno de Estados Unidos,
luego de darse a conocer pues que la administración Biden se encamina a activar un panel de controversias por la política energética que implementa el gobierno de la 4T. ¿Cómo lee esto, doctor? ¿Es una afrenta a nuestros vecinos y socios comerciales? ¿Estamos cambiando las reglas del juego? Al parecer estaríamos cambiando las reglas del juego de manera unilateral. Es un momento complicado, para México, con escaso crecimiento de la economía, con una inflación por las nubes. ¿Cómo está leyendo esto? Sí, desde luego que nos puede salir muy caro, porque todo indica que efectivamente esas empresas estadounidenses y canadienses tienen razón. Sí se ha estado violando contratos, se han estado violando a partir de la política energética, se puede estar violando algunas cláusulas del Tratado Libre del TEMEC, pues se llama de otra manera. Muchos expertos lo advirtieron, muchos dijeron, es que esto va a violentar el TEMEC, van a venir demandas internacionales, vamos a perder porque efectivamente se están violando. O sea, tienen razón las empresas de que se le están desconociendo contratos, acuerdos, condiciones en las que se establecieron y que vienen específicamente en el TEMEC, de que no se puede afectar a los intereses de estas empresas, simplemente por arbitrariedad, por una mala aplicación de la ley. Entonces los expertos advirtieron y sin embargo, como suele suceder, este gobierno no oye. Ni ve ni oye a los expertos, cree que saben todo, no se necesita ciencia para gobernar, dice López Obrador, y hace lo que le viene en gana, y claro, pues ahí vienen las consecuencias. Está ocurriendo lo que advirtieron los expertos, y repito, el costo económico, el costo de imagen, el costo de confianza para invertir, para México puede ser muy elevado. Ahora, esta respuesta de López Obrador, desde luego que es una burla, es una afrenta a Estados Unidos y eventualmente Canadá, que ayer estaba dirigido a Estados Unidos. Pues es típica de un demagogo, pues del país bananero. En lugar de responder con seriedad, decir vamos a analizarlo, nos vamos a reunir. Un estadista, ¿qué haría? En primer lugar, difícilmente un estadista violaría la ley de manera tan flagrante, vislumbrando los costos que puede tener el país. Entonces, un estadista no haría lo que hizo López Obrador, lo que está haciendo su gobierno. Pero suponiendo que de todas maneras, por tal o cual razón, le viniera una demanda internacional, pues ¿qué diría? Pues vamos a analizarlo, nos vamos a sentar con nuestros vecinos y socios. Nosotros pensamos, digamos, en todo caso, que no tienen la razón, que no estamos violando el tratado, pero lo vamos a dialogar, lo vamos a sentar, y si nos hacen ver que efectivamente estamos en un error, pues lo vamos a corregir, para que esto no afecte a nuestro país. Eso diría un estadista, pero en contraste, en 180 grados al otro lado, pues viene un demagogo a burlarse con una canción tropical, pero bueno, la que fuera, así fuera de música clásica, pero se está burlando de los norteamericanos, con lo cual allá pues dicen, bueno, pues vámonos más con todo, porque ese señor no me entiende. Se burla en lugar de simplemente decir, vamos a corregir o vamos a verlo, se burla. Pues vámonos más pesado. O sea, Biden ha sido muy respetuoso en las formas, en todo prácticamente, y nuestro presidente pues afrenta. Digo, a ver, cosas como que vamos a ir a una manifestación a remover la Estatua de la Libertad, pues bananero, República Bananera. Tenemos un presidente de República Bananera, perdón que lo diga así, y así lo ven los norteamericanos, y por eso pues muchas de las inversiones, por ejemplo, se ha hablado mucho de las inversiones que se están perdiendo en China, que se están saliendo de China, deberían venir a México por razones obvias. Está viniendo una mínima parte de eso, lo demás se está yendo a Vietnam, que está muy lejos, pero Vietnam les resulta un país más confiable ahora a muchos inversionistas que México. Bueno, pues así las cosas. Doctor, pero este tipo de desplantes le funcionan bien al presidente López Obrador, es decir, su base le compra, entre comillas, estas actitudes retadoras hacia el imperio, por ejemplo, lo ven como una posición valiente de un presidente que se faja, que no se deja, un presidente entrón que va al tú por tú con otros gobiernos. ¿Alcanza a ver en esta ocasión algún costo en la popularidad del presidente de no sentarse a dialogar en esos paneles de controversias que están promoviendo Estados Unidos y Canadá? Que los paneles de controversia, vale decirlo, es exactamente eso, es sentarse a dialogar entre los socios comerciales. Es decir, es algo que al presidente
¿Le funciona esa sonrisa socarrona, ese lenguaje corporal que utiliza en la conferencia mañanera, que se ve que hasta da la impresión de que lo goza? Sí, no, desde luego, efectivamente, en ese sentido le funciona. Uh-huh. Es decir, todo lo que él dice y hace va dirigido a sus bases, y sus bases le celebran eso. Un poco como cuando decía en 2006, cállate, chalaca, uh-huh. Se lo celebraban en los mítines, su base dura, ¿sí? Pero le hizo perder, ahí sí, el voto, el apoyo de los sectores moderados, de los sectores más modernos. Se le fueron. Por eso y otras razones, pero por ese estilo. Y él seguía dándole por su lado a sus bases duras. Está haciendo lo mismo. Entonces ya hay algunos obradoristas incluso, obviamente más preparados, de los que están más estudiados, en fin, que están diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué hace eso? Bueno, pues precisamente porque su prioridad no es la relación con los Estados Unidos. Su prioridad no es que a México le vaya mejor en términos de inversiones y que nos ahorre unas multas que pueden ser muy elevadas. Su prioridad es ganar el 24 uh-huh. para que su partido siga, para que su proyecto continúe, para que él pase a la gloria histórica que desea y que ha dicho, y no le importa lo demás. Ahorita su prioridad es que gane Morena. Entonces, claro, todo lo que hace y dice es en función de halagar y de darle por su lado a sus bases duras, claro, para mantener ese voto, para elevar ese voto y que su partido gane, garantizar el triunfo. Que eso le vaya a costar a México en otros sentidos, no le preocupa. Por eso digo, es la respuesta típica de un demagogo. ¿Cuál es esa? Quedar bien con sus bases, mantener su popularidad, no importa los costos para el país, que sus bases no se percatan. Sus bases no se dan cuenta de lo que está pasando, simplemente ven y creen todo lo que les dice el presidente y no ven el costo que se está dando y el costo que puede tener para el país en términos económicos, de inversión, de crecimiento. Eso no lo ven, solo ven que su presidente es valiente y se enfrenta a Biden. No vieron tampoco, porque no les convenía ver cómo se sometía López Obrador a Trump, al segundo que le tronaron los dedos. Ese contraste no lo ven. Y que Trump se burla abiertamente de él. Y que Trump sí es alguien que ofende a los mexicanos. No es el caso de Biden. Esa parte no la ven porque no les conviene. Pero sí ven que es muy valiente López Obrador con Biden, sin considerar los costos que se puede tener para el país. Típica demagogia. Pues insisto, es un demagogo, no es un estadista. Estoy conversando con el doctor José Antonio Crespo, analista político, profesor investigador del CIDE. Doctor, ya que pone sobre la mesa el tema de la elección del 24, en otro orden de ideas le plantearía, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los precandidatos de Morena a la presidencia, llamados a mi juicio despectivamente corcholatas por el propio presidente, deberían abstenerse de realizar actos proselitistas. Específicamente, deberían abstenerse de acudir a mítines. Lo anterior confirma una serie de criterios del INE, según los cuales la Asamblea de Morena, que se realizó en junio 26 pasado en Coahuila, podría ser ilegal y podría tener impacto en las elecciones del 23 y del 24. Sin embargo, también vemos que tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, como Adán Augusto López, en mayor o menor medida también Ricardo Monreal, pues no dejan de tener presencia en los estados. De hecho, ayer estuvo en Sonora el secretario de Gobernación, vino con el pretexto de dictar una conferencia que la titularon La Política Interior en la 4T, y de pronto amanecieron una serie de espectaculares y lonas dándole la bienvenida al titular de la Secretaría de Gobernación, como si estuviéramos en la época de Carlos Salinas o de Ernesto Zedillo. Parece como que no importar mucho las resoluciones que tomen los tribunales o el propio INE, doctor. ¿Cómo la ve? Así es. Desde luego que no se necesita mucha perspicacia para saber que esos actos son de campaña. Obviamente con diferentes pretextos, obviamente dicen, no, esto no tiene nada que ver, pero vaya, pues no hay más que ver, oír los gritos de la gente que dicen presidenta o presidenta, pues son actos de campaña anticipados. Yo estoy de acuerdo en que la ley está excedida, que quizá ya no corresponde o nunca debió haber correspondido el tener esos límites, porque además las fronteras precisamente son muy borrosas. Cuando es un acto normal de otra cosa, del partido, en fin, para otro evento,
y cuando es campaña, está borrosa la frontera, no me gusta esa ley, creo que debería de quitarse. Pero resulta que quienes exigieron que supiera esa ley fueron los morenistas. Claro, estaban en el PRD antes, pero fue López Obrador después del 2006 y después del 2012, empezaron a poner una serie de restricciones, a exigir una serie de restricciones que se pusieron en la ley, aceptando, digamos, esta propuesta y esta exigencia del PRD y de López Obrador en particular. Y ahora que están en el poder, esas les estorban. Y entonces dicen que el INE es antidemocrático, el tribunal. No, señores, ustedes pusieron esa ley. Ya no la quieren, pues quítenla en su propia reforma. Vayan, y si quieren de veras un cambio de ley, negocien con la oposición para que se dé la reforma constitucional, quiten esas leyes, propongan otras que sean aceptables para la oposición. Eso no va a pasar, ¿por qué? Porque ellos quieren imponer su reforma a su modo, que les permita controlar al INE y al tribunal. Y esto simplemente es parte de esa campaña de decir, están incurriendo en antidemocracia, nos están prohibiendo derecho de expresión, etcétera, etcétera. Es decir, señores, ustedes pusieron la ley, y obviamente el INE y el tribunal aplican la ley, mientras esté vigente. Cámbienla, no les gusta, no nos gusta a muchos, por cierto, cámbienla, quítenla, pero mientras esté vigente se tiene que cumplir. Y simplemente ellos se olvidan que ellos fueron los que propusieron ese tipo de restricciones. Esa y otras, que también el INE las ha estado, por ejemplo, cuando quitaron a Félix Salgado como candidato, esas obligaciones de tener un estricto control de los gastos de precampaña, los pusieron ellos, los propusieron, los exigieron. Y ahora que se les aplica a ellos, pues entonces no les gusta y atacan al INE. Es una total incongruencia de Morena en ese sentido. Pero yo creo que están aplicando la ley adecuadamente el INE y el tribunal. Doctor José Antonio Crespo. Perdón. Sí. Doctor José Antonio Crespo, analista político, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, le agradezco muchísimo estos minutos para conversar con nosotros, para platicar con la audiencia de Reporte 100 aquí en Hermosillo, Sonora. Con mucho gusto. ¿Cuándo viene a Sonora, doctor? Pues no sé, a ver cuándo me invitan por Cuando ahí. Lo invitemos. Muchas gracias, le mando un abrazo. Claro, gracias, hasta luego. Hasta luego. Reporte 100.